Buen día niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy en el curso de Personal Social estudiaremos el siguiente tema que viene a ser la reconstrucción nacional. Bien, pero vamos ubicándonos en qué situación se encontraba nuestro país para llegar a ese periodo de la reconstrucción nacional. Pues recordemos que hubo un conflicto armado que vino a ser la guerra de Perú y Chile. Bien, ubiquémonos ahí. Entonces, la guerra de Perú y Chile para Perú fue una verdadera catástrofe, fue una gran tragedia. Los daños que esta guerra ocasionó fue inmensa e incalculable. Bien, no solo porque perdimos ricos y extensos territorios, como por un momento Tacna, luego ya definitivamente perdimos Arica, Pisagua y Iquique, sino que también se perdieron valiosas e irreparables vidas humanas. Bien, entonces todo lo que la guerra dejó a su paso fue destrucción, muerte e inenarrables sufrimientos. Quiere decir que el sufrimiento fue tanto que de alguna manera no se puede narrar, no se puede contar, no se puede escribir. Es complicado de decir. Y en esta situación es que nos encontramos aquí, ¿no? ¿Cuál fue el aspecto económico entonces, ¿no? Luego de la guerra, ¿no? La guerra agotó las reservas financieras peruanas, ¿no? Es decir, nuestros ahorros, el dinero, ¿no? De alguna manera se agotó esta reserva financiera. Y creó una situación de tensión con Chile, ¿no? Con el país vecino. Tensión que prevalece hasta hoy en día, ¿no? Entonces, económicamente, ¿qué se generó, ¿no? Luego de la guerra, ¿qué generó? Se generaron deudas pendientes, se generó la fuga de capitales, quiere decir que el dinero empieza a salir rápido de nuestro país, ¿no? Ya sea que las personas trasladaban su dinero hacia otros países porque, no lo sé, por ahorrar, por X motivos, paralización del comercio exterior. Quiere decir que los productos que ingresaban a nuestro país ya no podían ingresar fácilmente, ¿no? Se queda paralizado, ¿no? Nos quedamos sin el consumo de los productos que llegaban desde el extranjero y a su vez no podían salir nuestros productos hacia otros países. Bien, la posición de billetes devaluados quiere decir que los billetes pierden su valor. Y con respecto a en el aspecto político y social, ¿no? En el aspecto político hubo una ausencia de figuras políticas. Aquí fueron a partir de una de las consecuencias entonces de la guerra de Perú y Chile, ¿no? Y con el cual va a iniciar la reconstrucción nacional, fue que los militares son los que empiezan a tomar el poder. Es así que se origina el segundo militarismo. En esto nos vamos a enfocar en unos segundos, ¿bien? También entonces se originó una mala situación para, de alguna manera, nuestros soldados, comandantes, generales, etcétera, ya sea de las Fuerzas Armadas de tierra, mar, aire, ¿no? Una mala situación a nivel, en todo, económico, a nivel de salud, etcétera, ¿no? Hubo una pérdida a nivel social, hubo una pérdida de confianza, autoestima baja, niños, y un sentimiento de inferioridad, ¿no? Nos sentíamos muy mal, golpeados emocionalmente. Bien, entonces es así que vamos dando inicio, ¿no? Es como se va en esta es la situación en que se inicia la reconstrucción nacional, ¿no? La reconstrucción nacional, ¿no? Entonces es un periodo que va entre los años de 1882 y 1899, ¿no? Entonces el Perú aquí fue ganando estabilidad económica y política durante el gobierno de Pierola. Ya a fines de la reconstrucción nacional es que ya se genera esta estabilidad, ¿no? Y también el gobierno de Pierola se puso fin al predominio militar, ¿bien? Entonces, durante la reconstrucción nacional, durante este periodo, también se le llega a conocer como
el segundo militarismo. Bien, el segundo militarismo, ¿no? Como le mencioné, entonces aquí son los militares los que toman el poder, ¿no? Entonces hubo 4 gobiernos durante este periodo de la reconstrucción nacional. Tenemos el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? El primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, y aquí está, ¿no? Nos vamos a enfocar, y el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, nos vamos a enfocar en los primeros 3, y empezamos con el gobierno de Miguel Iglesias. Aquí está, Miguel Iglesias. Su gobierno duró desde 1884 a 1885, ¿no? En su gobierno, pues debido al evento, ¿no? Al conflicto armado, es que se cerró la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en el departamento de Lima. Entonces, en su gobierno se reabre, ¿no? Se abren las puertas de la Universidad de San Marcos. Aquí se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, ¿no? Aquí, la Biblioteca Nacional de Ricardo Palma. Y se iniciaron los estudios para la construcción de muelle en el Callao y el alumbrado eléctrico, ¿no? En el gobierno de Miguel Iglesias se produce un sacrificio, el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, que fue un estudiante de medicina y un científico peruano, ¿no? Él hizo investigaciones sobre la fiebre de la orolla y de la verruga peruana, ¿bien? Él es considerado un mártir, ¿no? En el Perú. Este personaje es un ejemplo para todas las generaciones profesionales de la salud, ¿no? Pasemos al siguiente gobierno, al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que se dio desde 1886 a 1890. Él sube al poder tras un golpe de Estado, reorganizó el ejército. De alguna manera se creó aquí el Banco Italiano. Aquí se inicia la explotación del petróleo, acá, ¿no? La explotación de los yacimientos de La Brea y Pariñas en Paita, y también aquí comienza el auge del caucho, ¿no? El comercio del caucho es que empieza de alguna manera a ser buena, a generar ingresos económicos para nuestro país. Luego se dio lo siguiente, el contrato Grace, ¿no? Este contrato Grace fue firmado el 25 de octubre de 1889, ¿no? Fue una firma entre el gobierno peruano y Miguel Grace. Miguel Grace fue un empresario británico, ¿no? Que se encontraba en nuestro país. Él fue accionista y presidente de una compañía internacional. Entonces llegan al siguiente acuerdo, ¿no? Que Perú de alguna manera se cancela su deuda, ¿no? Se cancela nuestra deuda externa, pero a cambio Perú entregaba a Miguel Grace, se le entregaba lo siguiente: nuestros ferrocarriles por 66 años, se le entregó 3 millones de toneladas de guano, se le entregó 2 millones de hectáreas en la selva, se le permitió una libre navegación y propiedad de los valores en el Titicaca, ¿no? Y acá, ¿no? Y se formó la Peruvian Corporation. Bien, miren, entonces todo lo que tuvimos que dar para que se cancelen nuestras deudas. Y es así que llegamos al gobierno de Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Gobierno que se dio entre 1890 y 1894, ¿no? Aquí, en este gobierno se terminó la construcción del ferrocarril central Lima-La Oroya. Muy bien, se dio aquí la ley de las elecciones municipales. Ley que en pocas palabras de alguna manera permite, acá está, ¿no? Que a través de la OMPE uno pueda elegir, ¿no? Dentro de varios candidatos, elegir a un representante a nivel regional y a nivel municipal. Bien, listo. Entonces, aquí está, ¿no?
Otro hecho importante fue que se estableció el habeas corpus. El habeas corpus es que, por ejemplo, ¿no? Si una persona se encuentra en la cárcel y pues se encuentra en una situación de salud grave, ¿no? Que puede de alguna manera perjudicar su vida, ¿no? Entonces se le da una libertad, ¿no? Se le cede una libertad inmediata para que esta persona se pueda tratar. O por ejemplo también cuando a una persona la arrestan, ¿no? O la llevan a la cárcel sin un motivo suficiente que justifique su arresto, entonces se le cede la libertad inmediata. ¿Ya? Entonces, el habeas corpus es un procedimiento jurídico que tiene que ver con la libertad inmediata de la persona cuando es detenida ilegalmente. ¿Bien? Y aquí, por último, ¿no? Se quiso arreglar, en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se quiso arreglar el problema fronterizo con Ecuador, ¿no? Hubo aquí un problema en la frontera con Ecuador, ¿no? Y se quiso arreglar este problema, pero no se llegó a ningún acuerdo. Bien, entonces niños, es así como doy fin al tema del día de hoy sobre la reconstrucción nacional. Bien, nos quedamos aquí por el día de hoy. Cuídense mucho, hasta pronto.